Buenos días, aquí les presento, ya este es nuestro taller, ya tenemos una localidad física ubicados en Miami, Florida. Los podemos atender desde aquí, señores. Aquí se nos presenta este caso. Esto es un Dodge Caliber. Este vehículo llegó al taller con supuesto diagnóstico hecho ya de otros mecánicos que le comentaban a la dueña del carro que su computadora de motor estaba mala. De hecho, la señora nos trae el carro para que nosotros programemos esta computadora en el carro, que es otra que ella compró. Ella vino ya con el diagnóstico y me dijo, mira, yo quiero programar esta computadora. Bueno, una historia larga. Nosotros nos comunicamos con ella, le dijimos que tenemos que chequear el vehículo y aquí estamos. Vamos a chequear el vehículo a ver si es verdad lo que han dicho estos mecánicos, que hay que cambiar la computadora. La falla que tiene este vehículo es la siguiente. Vamos a hacer unas pruebas aquí. Ya estaba haciendo pruebas. Ok. La falla que tiene este vehículo es la siguiente. Miren, como pueden ver, este vehículo, ahí está la ignición ya abierta y pueden ver como este rayito que está aquí, que representa al throttle body, está flasheando, y esta es la falla que tenemos. El vehículo arranca, pero tiene un cran extensivo, le cuesta arrancar y tiene una marcha irregular, no acelera. Tiene el check engine, que al momento que pones drive obviamente el vehículo se apaga porque no hay buen control del mínimo. Al momento de escanear el vehículo nos conseguimos lo siguiente. Y aquí tenemos nuestro escáner ya puesto. Miren lo que nos conseguimos aquí. Este vehículo tiene una serie de códigos. Tiene muchos códigos, pero si pueden notar hay muchos códigos que están guardados en storage. O sea, son códigos que pasó la falla y quedó registrada, pero no están activos. Vamos a dedicarnos a ver. Ok, aquí tenemos muy importante este código P0642. Hay un circuito bajo en el voltaje. Vamos a ver qué está sucediendo con ese código. Ya por aquí nos damos cuenta que ahí puede haber la cablería en corto o un sensor que esté en corto. Ya lo vamos a determinar. No necesariamente es la computadora mala, hay que hacer varias pruebas para determinar si es la salida de 5 voltios de la computadora o si es el sensor o la cablería en su defecto. Ya nosotros tenemos aquí el esquema de este código, ya tenemos toda la información de este vehículo, por donde salen los 5 voltios, como pueden ver, este es el diagrama. Aquí tenemos la computadora en motor. Esta computadora tiene dos distribuciones de 5 voltios. Tiene una rama, que es esta de este lado, que tira para un sensor del acelerador, un speed sensor y más nada. Y tenemos otra rama de 5 voltios. Como pueden ver aquí, que ya sale y aquí se divide, la cual va para el throttle body, para el sensor de árbol de leva y para el sensor de cigüeñal. Vamos a dedicarnos a analizar esta línea. Y aquí yo tengo mi punta de prueba conectada con ignición abierta y estoy conectado en ese cable que dice nuestra cablería, que es un cable rosado con línea amarilla. Este es el sensor de árbol de leva de escape que nos está diciendo el diagrama. Ya tenemos nuestra punta de prueba conectada al voltaje y vamos a medir. Miren, tiene 2.8 voltios donde debería haber 5 voltios. Hay una caída de voltaje aquí, que por eso genera ese código P0642. Vamos a ir al throttle body, que déjame desconectarlo aquí. Aquí tenemos ya la punta de prueba, el mismo cable rosado que estábamos viendo allá abajo, lo tenemos en el throttle body. Vamos a ubicar, a ver si podemos ver en 2.8 voltios. Evidentemente tenemos un problema.
En estos casos vamos ahora al sensor de cigüeñal, que es el otro que nos falta chequear. Vamos a desconectar el sensor de cigüeñal. Ok, ya tenemos nuestro sensor de cigüeñal desconectado. Como pueden ver los colores aquí. Este es el conector que va hacia el sensor de posición de cigüeñal, que está localizado aquí detrás de esta plancha de aluminio protectora. Y podemos notar que ya se recuperaron los 5 voltios. Ya tenemos nuestros 5 voltios. Este carro no tenía ningún problema con la computadora. Tenía el sensor de cigüeñal en corto. Pendiente con estos síntomas. Y ya saben, otro diagnóstico más certero aquí en Trio 5 Agroelectrones.